nosotros saludamos al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mucho se ha comentado en Ecuador sobre los procesos de elección de autoridades de control centrados en la Corte Constitucional y en aquellos procesos que sigue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay varios analistas que se han pronunciado con preocupación sobre la institucionalidad en el país, que se encuentra en riesgo con una serie de reformas que se persiguen adicionalmente e que incluso podrían llegar a una consulta popular en el caso de la justicia. Quisiéramos conocer su punto de vista, abogado Alarcón, sobre lo que está sucediendo. Rosana, buen día, un saludo a nuestra audiencia de Antena 1. Cuando la Constitución contiene mandatos específicos para las autoridades, en particular cuando por medio está la designación de otras, en este caso autoridades de control o cabezas de instituciones públicas de carácter nacional, incluso los tiempos deben cumplirse a rajatabla y no hay pretexto que valga. Recordemos, por ejemplo, que en noviembre del año pasado debía darse la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que en cuanto a la superintendencia de compañías, tras la destitución por parte de la Asamblea Nacional de quien era titular de la superintendencia, su relevo con una terna ya presentada por el Ejecutivo debería estar en marcha. Cuando además tenemos años con un defensor público encargado, cuando la Contraloría continúa encargada y cuando se vienen otros concursos para Defensoría del Pueblo o para el Tribunal Contencioso Electoral, enfrentamos un serio problema cuando se incumplen estos mandatos constitucionales y cuando se tiene una inestabilidad en las instituciones del país. Eso abona al terreno propicio en el que crece la corrupción. Eso abona a que las autoridades no sepan ni siquiera si actuar o no frente a ciertos casos por el temor a ser removidas de manera automática porque se reactivan los concursos, los periodos fijos en este tipo de autoridades, y así lo dicen los estándares internacionales, son vitales para dar institucionalidad, garantizar el respeto al Estado de Derecho y dar ciertas garantías también a quienes del otro lado, como usuarios del sector público, debemos activarnos cada que tenemos que hacer un trámite, presentar una acción o incluso frente a algo tan importante que ustedes lo mencionaban hace un momento, como la organización de un proceso electoral que está a puertas. Abogado Alarcón, muy buenos días. Definitivamente esta lectura que hace usted coloca a los ciudadanos, a las ciudadanas frente a una incertidumbre, a una nueva desconfianza. Más bien la desconfianza se incrementa, la desconfianza que ya existe en las instituciones. El país vive sin duda alguna un proceso de desinstitucionalización grave y lo que está aconteciendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana definitivamente pone en riesgo todos estos procesos. Intereses aparentes al interior de este Consejo, intereses políticos, están retrasando la designación de autoridades, pero sobre todo la preocupación que tenemos como ecuatorianas y ecuatorianas es si esto definitivamente nos va a llevar a tener a las mejores personas, a los mejores funcionarios al frente de estas instituciones, Contraloría, Defensor del Pueblo y otras que usted también ya ha mencionado. Rosana, es claro que si no es transparente un proceso, si es que no es justo un proceso, si es que hay malos antecedentes y si en las condiciones actuales estamos viendo un juego político al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ciudadanos se lo pensarán bien antes de presentar una postulación, con lo cual no se garantiza que los mejores ecuatorianos terminen en estos cargos de control, que es lo que generalmente buscan los concursos públicos de oposición y méritos. Pero a pesar de esa situación negativa, el tener reglamentos claros que respetan mandatos constitucionales, que no se cambian para cada proceso en función de mis amigos o en función de quien quiero yo que acceda a determinado cargo, al menos motiva a que quienes ya se han decidido a participar
tengan una relativa garantía de que los mejores serán seleccionados, pero parte de este embrollo en el que se ha metido el Consejo de Participación Ciudadana se origina en un documento que como Ciudadanía y Desarrollo presentamos a finales del año 2021, con algunas observaciones, no solo al reglamento del Contralor para designar al Contralor General del Estado, sino a partir de ello a los demás reglamentos que están a su cargo, por considerarlos injustos, con valoraciones subjetivas que no cumplen con los parámetros mínimos de transparencia, y pues frente a esa propuesta un grupo de consejeros de Participación Ciudadana ha decidido pues reabrir, sin que esto ni vulnere la seguridad jurídica ni traiga inestabilidad, porque los concursos no han iniciado, revisar los reglamentos para dar algo más de confianza o algo más de credibilidad a procesos que están siendo cuestionados por la ciudadanía. Esperemos que lo que ha sucedido en estos últimos días a propósito de la reapertura, incluso la instalación de una sesión permanente, traiga en consecuencia solo beneficios a favor de la transparencia, de la integridad y de resultados justos en estos concursos para designar autoridades. ¿Cómo ve usted el otro proceso paralelo que se sigue para la renovación parcial de la Corte Constitucional? Cuando inició esta renovación, ya se cuestionó un reglamento, Gustavo, que emitió la Corte Constitucional, según el cual debemos de esperar a que haya resultados del concurso para saber si se hace o no sorteo para la renovación, o si algunos renuncian y son reemplazados por quienes han ganado el concurso. Ese reglamento que fue cuestionado no fue revisado tampoco por la Corte Constitucional y está vigente hasta este momento. Con esa regla se convocó a una comisión calificadora como manda la Constitución, y pues el proceso, como ustedes conocen bien, no se ha visto exento de algunos hechos, partiendo de la devolución de ternas a las funciones del Estado, pues a criterio de los comisionados no cumplían con los requisitos sus integrantes. Después la renuncia de uno de los miembros de la comisión y la seguidilla de renuncias de miembros de las ternas, que prácticamente hacen que en este momento sea más fácil y más económico lanzar una moneda al aire para saber quiénes entran a la Corte Constitucional. Pues si tenemos apenas 5 postulantes, creo que esto ya tiene poco de concurso, ¿no? Y además cuestiones que a quienes estamos haciendo veeduría nos sorprenden un poco, como que hace 2 noches, a través de algunos periodistas, se conoció por anticipado una suerte de resultados de calificaciones. Esto dice mucho sobre el tema de rigurosidad. Y además se conoce, Gustavo, a través de periodistas, y horas más tarde la comisión hace públicos los resultados. La publicidad no debe manejarse de manera selectiva. La entrega de información no debe darse primero a los periodistas y después a los ciudadanos. Ojalá no vaya a ser que la comisión calificadora, forzada en este caso frente a lo que los periodistas en redes sociales publicaron, tuvo que entregar la información a través de su página web y sus redes sociales. Este tipo de cuestionamientos lamentablemente le resta credibilidad y confianza, creo yo, al concurso más importante que está en marcha en el país y que busca renovar parcialmente a la Corte, que debe vigilar por la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Un organismo además que se ha mostrado a través de sus decisiones fundamental en el país, en este Estado de Derecho que supuestamente vivimos. Ahora viene otro capítulo también importante, cuando la Corte, a través de su presidente Hernán Salgado, tendrá que instalarse para hacer mediante un sorteo público la definición de qué jueces serán reemplazados. Efectivamente, y no nos olvidemos que a propósito de la coyuntura, por citar nada más un caso, será una nueva Corte Constitucional la que debe emitir dictamen respecto de esta iniciativa de consulta popular que ha mencionado el Ejecutivo, que será una nueva consulta popular, una nueva Corte Constitucional, una nueva integración de la Corte Constitucional, la que tenga que revisar lo actuado por la Asamblea Nacional respecto del mandato de la despenalización del aborto por violación. Así es que ahí tienes 2 elementos que creo son vitales
para que la ciudadanía se interese por lo que está sucediendo en cuanto a la integración renovada de este alto órgano y este alto tribunal del país. Abogado Alarcón, este ha sido un proceso que no ha estado exento de una gran cantidad de tropiezos, desde renuncias de parte de los candidatos, de la comisión también, y no han faltado tampoco las denuncias o las especulaciones de que los candidatos que estarían quedando de una u otra manera tienen vinculación al Ejecutivo, a miembros del Ejecutivo, y que aparentemente incluso habría habido una cercanía, al parecer algún acuerdo, para que todas las funciones del Estado presenten un candidato que sea de alguna manera afín al gobierno. ¿Cómo ve usted esto? ¿Considera que efectivamente es así? Yo creo que serán los actos de quienes formen parte de la Corte Constitucional los que determinen si hay o no cercanía con el Ejecutivo o si hay un sesgo ideológico fuerte que afecte sus decisiones. Habrá que esperar a que se instalen para ello. Yo en esta etapa, dado que estamos en concurso, creo que lo óptimo es analizar, como algunas personas, incluso el ex miembro de la comisión, Rafael Ollarte, lo ha hecho. Debemos revisar si los exámenes han sido bien calificados o si las calificaciones han sido puestas a dedo, si los méritos han sido bien valorados o se ha utilizado un sistema subjetivo de premios y castigos. Y finalmente, como lo mencioné hace un momento, quizá lo que más ruido hace es que en quizá un afán de protagonismo excesivo de algunos periodistas hace mucho daño el hecho de lanzar notas, de hablar ya de ganadores, cuando hay fases que están pendientes, cuando hay impugnaciones que deben realizarse y cuando será la primera semana de febrero en la que podremos conocer quiénes integrarán la Corte Constitucional en esta etapa de renovación. Esperemos que sean los mejores. Esperemos además que las denuncias que se recibió sobre la marcha, incluso de aquellos postulantes que desertaron, sean desvirtuadas. Pero en lo personal, y a propósito del ejercicio de veeduría que se hace desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hay algunos temas que nos hacen ruido. Y como dije, desde el origen, no solo desde ese reglamento de la Corte Constitucional, sino incluso desde el hecho de tener como miembro de la Comisión Calificadora a una jueza del Banco de Elegibles de la Corte Constitucional, la señora Dunia Martínez, que ostenta en este caso una doble calidad frente a una misma institución. Ese tipo de cuestiones creo que no deben darse, pues en este país no es que tengamos 5 constitucionalistas, son innumerables los que podrían integrar la comisión, y creo que por gusto muchas veces se llevan a cabo acciones que empañan un concurso y que generan dudas y desconfianza por parte de los ciudadanos. Todo esto viene dándose en un año electoral. Se ha anunciado ya que el 5 de febrero posiblemente se abrirá oficialmente por parte del Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos también su comentario sobre lo que esto significa para el país. Aquí en Cuenca, los Pérez están haciendo noticias. Por una parte, Yacu Pérez ha logrado ya la posibilidad de recoger firmas para su movimiento político Somos Agua, y en declaraciones para este medio de comunicación anunció que aunque no llegue posiblemente a obtener, o seguramente a obtener esas firmas y a configurar oficialmente su partido o movimiento, en todo caso haría alianzas para las próximas elecciones seccionales. Y por otra parte, también aquí en Cuenca circuló una noticia que ha sido aclarada por el movimiento de Yacu Pérez por Renace, en el sentido de que se trataría de una noticia falsa, pero en todo caso se anunciaba en esta noticia una posible candidatura de el medallista olímpico Jefferson Pérez. Empiezan en todo caso a moverse ya las candidaturas, no solamente en Cuenca, en las distintas ciudades del país. Efectivamente, Gustavo, estamos a días de entrar oficialmente a año electoral. No es cuestión de simplemente hablar del 5 de febrero de 2023, sabiendo que hay muchas etapas previas, como tú lo has dicho. Ya empezarán a sondearse cuadros, ya empezarán a formalizarse las organizaciones políticas, aquellas que aún no tienen personería, saldrán con locura a buscar las firmas de los nuevos adherentes o de los nuevos afiliados.
Y en definitiva, hay que prestar atención a lo que puede suceder. Por un lado, por el hecho de que hay muchas organizaciones políticas que quedaron en evidencia, tanto en las seccionales del 19 como en las presidenciales del 21, en que son de garaje, que se venden y se rentan al mejor postor. Organizaciones que simplemente están ahí para ser vehículos electorales, para obtener esa franja publicitaria a través del Fondo de Promoción Electoral u obtener recursos a través del Fondo Partidario Permanente en el caso que sea aplicable. Ahí hay recursos que los ecuatorianos debemos vigilar de manera muy cercana. Por otro lado, la incertidumbre que nos ha traído quizá tener entre nuestras prioridades la economía, el desempleo, el COVID o incluso, como ya lo han dicho los estudios de opinión, la corrupción, hace que no se vea con tanta fuerza como en ocasiones anteriores el surgimiento de precandidatos, el surgimiento de esas figuras que uno ya ve prácticamente en carrera, que uno ya da por descontado que estarán ahí. En el caso de Quito han surgido muchos nombres como globos de ensayo, me imagino que en Cuenca ha sucedido lo mismo, y esperemos que de a poco el proceso electoral vaya tomando forma y que las lecciones positivas aprendidas en la segunda vuelta de 2021 por parte del Consejo Nacional Electoral sean implementadas a favor de la transparencia y a favor de un buen manejo que dé resultados justos a los ecuatorianos para la renovación de sus autoridades locales. Pero además, abogado Alarcón, se está proponiendo por parte del Ejecutivo una consulta popular, según ha advertido inicialmente el presidente de la República, que entre sus objetivos estarían algunas reformas a la justicia, aunque no se ha detallado hacia dónde apuntaría. Uno de los temas que se baraja es la posible eliminación o reformas al Consejo de la Judicatura, también al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las lecturas suyas respecto de esta consulta? Parto de que el presidente, antes de hacer anuncios de ese tipo, debe estar bien asesorado, pues han sido decenas las absoluciones de consulta, decenas los dictámenes de la Corte Constitucional frente a las iniciativas, tanto de ciudadanos particulares como de actores políticos, de llevar a cabo consultas y referendos. Los parámetros están ya dados y es irresponsable que un presidente hable de eliminar instituciones mediante consulta popular, cuando ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones señalando que este camino no está establecido en la Constitución. Así es que el punto de partida para este tema es que el presidente se asesore bien antes de lanzar globos de ensayo. El segundo, históricamente, Rosana, en nuestro país, las consultas populares a medio mandato han sido también termómetros de la popularidad y de la confianza de los gobiernos. Recordemos lo que sucedió en el año 86, cuando a León Febres Cordero, consultando a los ecuatorianos por una cuestión vital y que mucha gente consideraba importante, como era la participación de los independientes, simplemente el resultado fue un no, no porque la pregunta sea buena o mala, sino que sus opositores llevaron a cabo una campaña contra el presidente. Podría suceder lo mismo en este caso. Y finalmente, si bien podríamos destacar la importancia de ahorrar recursos que se gastan en una consulta y que son decenas de millones de dólares, es inoportuno el hecho de llevar a cabo esto a la par de las elecciones seccionales. No vaya a ser que se cometa lo mismo que hace pocos años se criticaba, de juntar las elecciones con la consulta popular para tener el pretexto perfecto de un presidente en campaña aupando las candidaturas locales de su organización política. Con la objetividad que le caracteriza a usted, coméntenos su criterio sobre cómo está marchando el gobierno de Guillermo Lasso. Nosotros nos movemos con el pluralismo que intentamos manejar las cosas entre los extremos. Del día de ayer escuchábamos a Virgilio Hernández, un hombre del correísmo, quien calificaba a el presidente Lasso como lo peor que le ha podido suceder al país, mientras hace algunas semanas Augusto de la Torre, un destacado economista, ponía al presidente Lasso en la cúspide, decía que es uno de los mejores, si no el mejor presidente en Latinoamérica. Bueno, interesantes los dos puntos de vista, Gustavo, y agradezco tu mención a la objetividad con la que procuramos tanto personalmente como en la organización, trabajar estos temas. ¿Hay cuestiones positivas que destacar del gobierno? Por supuesto que sí. Ya a pesar de que ha pasado el tiempo, la vacunación es la principal.
la apertura a los temas de comercio exterior, el trabajar por nuevos acuerdos comerciales, por la inserción de Ecuador a la Alianza del Pacífico es positiva. Una mejora en el ambiente de respeto y de garantía a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos es evidente y eso se destaca como positivo. Pero del otro lado también hay que hacer un balance en el sentido de las ofertas de campaña que han sido distorsionadas ya en el mandato. El tema tributario, por citar un ejemplo, ahora los ecuatorianos tenemos enfrente un impuesto al ingreso, no un impuesto a la renta. Muchos ya a fin de mes, aquellos que están en relación de dependencia, verán cómo nos meten la mano al bolsillo y nos roban nuestros recursos o pretexto de los impuestos nuevos, a pesar de que se dijo que ni habría nuevos impuestos ni los que se proponía afectarían mayormente a los ciudadanos. También cuestiones problemáticas como que el país 8 meses después no cuente con un plan integral de seguridad y que se siga viendo qué funciona sin una planificación, sin ni siquiera un cronograma de actividades, o que se crea que la inseguridad en Guayaquil, como lo ha dicho el gobernador Arosemena, se va a solucionar poniendo focos LED en los postes. Ese tipo de cuestiones empañan cualquier cuestión que pueda ser vista como positiva o exitosa por parte del gobierno. Y por supuesto, nada más creo que más allá de evaluar al presidente y evaluar al gobierno de manera general, ojalá tengamos un nuevo espacio para hacer alguna evaluación, incluso con distintas posiciones de lo que ha sido el gabinete del gobierno de Guillermo Lasso durante estos 8 primeros meses. Pues hay algunos ministros que, como ustedes saben bien, ni siquiera han asomado las narices frente a situaciones de las carteras de Estado que manejan que han resultado problemáticas. Bien, queremos agradecerle por sus comentarios, su análisis al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 de la mañana.